Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Pues nada, el día de hoy he decidido hacer un ASMR. Bueno, como todos los ASMR que hago, que son pues leyendo. Y el día de hoy voy a leerles un libro que me he comprado en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Lima, en esta última edición del 2025. Y el libro que me he comprado es uno pues que está muy conectado a mí porque yo soy parte de Lima. He comprado el libro Lima Dark, que habla sobre historias que han pasado más que nada en el centro de Lima, porque Lima es muy grande, la capital del Perú es muy grande y Lima tiene varias provincias y tiene varios distritos, pero el centro histórico está lleno de misticismo, eh, información, conocimientos, hechos que han pasado ahí, que son muy ricos de entender y muy ricos de saber. Y que de paso también tiene su misticismo el hecho de vivir en centro de Lima. Y como yo, buena chica de centro de Lima, porque vivo en centro de Lima, pues este libro era un must de comprar. De paso lo compré en descuento. Y pues nada, este libro es de Pablo Solórzano Torres y es Lima Dark, Guías de Misterio de la Ciudad, del editorial Artificio. Bien, no le voy a mentir, he estado leyendo un poco, he estado leyendo un poco y pues nada, eh, acá hay cositas muy interesantes eh, que quisiera leerlo. Voy a leer los primeros dos apartados eh, y después durante la lectura les quiero comentar lo que yo sé, mi experiencia en Centro de Lima y mi experiencia de estos lugares. Bien, el primer capítulo, por decirlo así, es Plazas de Muerte, Misterios y Condenados. Y si hablamos de plazas, tenemos que hablar de la Plaza San Martín, obviamente. Entonces, vayamos hacia el capítulo, hacia el apartado. Plaza San Martín, muertes y revoluciones. Fue construida en el sitio donde antes estuvo un convento colonial y luego una estación de tren. La Plaza San Martín es quizás la más importante de Lima, junto con la Plaza Mayor, y al mismo tiempo muy diferente a esta. La Plaza Mayor es de origen virreinal, concentra todo el poder, el Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima. Es bastante conservadora, no permiten que se creen manifestaciones, y es religiosa, ya que pasan bastantes procesiones. Y también se ubica la Catedral de Lima, en la Plaza Mayor. Su monumento principal es una fuente de 1651, que reemplazó a la original de 1578, que alberga símbolos que aluden a la dominación española. Eh, no sabía que esta mítica y famosa fuente de agua que está dentro de la Plaza Mayor, pues eh, la habían cambiado. Pensé que era la original, pero acabo de conocer cuando leí este libro que no, que había una original. Eh, la Plaza Mayor es la que se encuentra en literal, bueno, para los que no saben y los que no son peruanos y los que son peruanos pero no han tenido la oportunidad de viajar o de conocer el centro de Lima, pues en el centro de Lima eh, su plaza principal es la Plaza Mayor. ¿Por qué? Porque se ubica, literal, se ubica el Palacio de Gobierno, es decir, donde vive el presidente, se ubica la Catedral de Lima, se ubica la Municipalidad de Lima y se ubica, y pues hay bastantes
y hay bastantes comercios. De hecho, todo lo que es todo lo que rodea esa parte de la Plaza Mayor, eh, pues está muy reglamentado que no se pueden hacer muchos cambios en las estructuras de las casas por tema de mantener este estilo virreinal que se caracteriza del centro de Lima. Sigamos leyendo. La Plaza San Martín, en cambio, es el rincón de Lima que, de alguna manera, encarna lo republicano. Su construcción se debió a la celebración del primer centenario de la independencia del Perú. Por eso, en el medio se encuentra el monumento al libertador José de San Martín. En la actualidad se junta la gente a hablar de todo. En la actualidad ahí se junta la gente a hablar de todo, y es el punto de encuentro para el inicio de diversas manifestaciones. Si bien alguna vez esta plaza fue el sitio más preferido de la élite, como se muestra en ese antiguo favoritismo, ahí se ubican el Gran Hotel Bolívar y el Teatro Colón y el Club Nacional. Hoy la plaza es la más popular y no hay edificio alguno que se asocie con el poder. Además, en este espacio no hay iglesias. Se destruyeron la iglesia y el hospital de San Juan de Dios, y la iglesia y el convento de la Encarnación, sino que abundan los bares y cafés. Bien, ahora sí. Cuando yo viajé, o cuando tuve la oportunidad de viajar al Cusco, el guía que me guió por la ciudad del Cusco me dijo algo muy interesante. Y es que los españoles cuando vienen al Perú, a grandes rasgos ya, cuando vienen al Perú, pues la forma pues de ver la vida de ellos y su arquitectura de ellos, del virreinato, era que las plazas principales o un parque deberían estar concentrados más que nada los poderes, que se entendía como que los poderes de parte de ese, el poder de gobierno y una iglesia. Por eso es que si nosotros vamos a las plazas, no me refiero a parques, me refiero a plazas, vamos a encontrar siempre esa misma idea. Una plaza principal tiene siempre una iglesia y tiene siempre una municipalidad o un ente de gobierno. De hecho, en la Plaza de Lima es igual. Por ejemplo, en la Municipalidad del Agustino, que es un distrito que colinda con Lima, pues también su plaza principal tiene una iglesia, bueno, en este caso una iglesia adventista, y está muy cerca a la municipalidad. Y así se maneja usualmente, pues, ¿no? De hecho, la idea es que cerca a la plaza hay una comisaría, porque esta era una infraestructura que se manejaba pues en España de esos momentos, pues, ¿no? Que se centraba todo en torno a las plazas. Eh, ¿Por qué? Porque se centraba todo, porque bueno, era su arquitectura y porque también como una manera de explicar, de reunir a la gente en un mismo punto para manejarlos y tener dominio, ¿no? Dominio de la iglesia, dominio del poder, dominio de lo ejecutivo, pero etcétera. Son cosas que yo no sé y que me comentaron. Y que será así, pues. Entonces, si nosotros comparamos a la Plaza Mayor de Lima y a la Plaza San Martín, que son plazas que solo están a 4 o 5 cuadras de distancia, eh, bueno, de hecho a pocos metros de distancia están ambas plazas, son muy diferentes, ¿no? Como dice el libro, en la Plaza Mayor de Lima, por el hecho de concentrar el Palacio de Gobierno, por el hecho de concentrar la iglesia, la catedral, por el hecho de concentrar la municipalidad, eh, todo está finamente detallado y manejado. Como que no se tiene que manchar ese lugar, ¿sabes? En cambio, cuando vamos a la Plaza San Martín es completamente distinto. Claro, en un inicio existía una iglesia, un convento, una municipalidad o una comisaría y un hospital, pero actualmente ya no existe eso.
y no digo actualmente hace 20, 30 años, no, hace bastantes años, que esa Plaza San Martín ya ha dejado esa idea del virreinato y solo queda estragos del virreinato. Porque si tú vas a la Plaza San Martín, te encuentras de todo. Encuentras negocios, encuentras bares, encuentras fiestas, encuentras rooftops, encuentras casonas que hacen casas que aún tienen la arquitectura del virreinato, pero que son meramente para la juerga, por decirlo así, no para la fiesta. Muy interesante, nunca me había puesto a pensar de que usualmente pensamos que centro de Lima va a ser siempre, ¿no? Con esta onda del virreinato, ¿no? De la colonia española, pero cuando nos sentamos a ver las diferencias, nos damos cuenta que es distinto, pues, ¿no? Pero bueno, sigamos, porque eso no es el punto de este libro. El punto de este libro es las historias que hay detrás de estos lugares. Bien, no obstante, hay algo en que ambas plazas se parecen. En ellas ocurrieron terribles y sangrientos sucesos que dejaron en la memoria de la ciudad un recuerdo indeleble. Será por eso que la presencia de lo inexplicable es muy notoria en estos dos icónicos espacios. En la esquina de la Plaza San Martín, donde se encuentra el Gran Hotel Bolívar, existía una plazuela a la que llamaban San Juan de Dios, por haber estado ahí la iglesia y el hospital del mismo nombre, fundados en 1606. ¡Oh! Yo ni siquiera estaba en proyecto, ni era parte del huevo de mi papá. Ni mi papá estaba en el huevo de su papá. Un ratito. La noche del 28 de enero de 1825, caminaba por esa zona Bernardo Monteagudo, político argentino que fue asesor de los libertadores de José de San Martín y Simón Bolívar. De pronto, aparecieron unos hombres que lo asesinaron a cuchilladas. Su muerte fue un magnicidio que causó gran impacto en la ciudad. Nunca se supo quién mandó a matarlo. Hubo varios sospechosos, ya que Monteagudo era una de las personas más odiadas de aquel tiempo. Muchos años después, la iglesia y el Hospital San Juan de Dios se convirtieron en una estación de donde salía el primer ferrocarril construido en toda Sudamérica y que unía Lima con el puerto del Callao, que es otro distrito de Lima. El 26 de julio de 1872, Silvestre Gutiérrez esperaba en ese lugar su tren. Él y sus hermanos eran militares que habían dado un golpe de estado al presidente José Balta, que posteriormente fue asesinado. Silvestre esperaba llegar al Callao para extender ahí su revolución, o sea, quería ir a tomar el tren. Muy educado, ¿eh? Dentro de todo, sabía, era clase media, tomaba el tren, no se iba en taxi. En los alrededores escuchó gritos contra él y salió a la puerta a ver quién se atrevió a tanto, quién hace bulla, quién es el bochinchero que me viene a fregar ahorita que tengo que tomar mi tren. Dice mi estimado Silvestre Gutiérrez. Disparó contra todo lo que se movía. Se puso asustó Silvestre. Unos minutos después, el golpista recibió varios disparos por la espalda y una turba violenta lo linchó hasta dejarlo en calzoncillos. Su madre. Su cuerpo fue guardado en un cuartucho de la estación. Entre la noche del 26 de julio, o sea que ocurrió esa matanza, y la madrugada del 27, un grupo de gente se apoderó del cadáver de Silvestre Gutiérrez y lo arrastró hasta la Plaza Mayor. Ahí fue colgado en un farol. El cuerpo de Tomás Gutiérrez, hermano de Silvestre y cómplice en el golpe de Estado, también fue colgado en otro farol. Ambos cuerpos fueron depositados en una habitación del viejo Palacio de Gobierno. A las 8 de la mañana afloró de nuevo el instinto asesino
del populacho, o sea, de la población. Sacaron los cadáveres y los colgaron en la torre de la Catedral de Lima, que en esos momentos estaba siendo refaccionada, por lo que había andamios y sogas por doquier. Por último, el cuerpo de Tomás y el de Silvestre, ¿dónde está? El cuerpo de Tomás colgaba desde la torre que da a la iglesia del Sagrario y el del Silvestre desde la torre que da a la calle de Judíos, hoy Girón Guayaga. Qué maleados, ¿no? O sea, mata, imagínate, mata a una persona, primero le disparan, después, si quedaba un rastro de vida ahí, pues lo terminaron de matar entre golpes y golpes y golpes. Después todo el cuerpo ensangrentado y posiblemente desfigurado lo han llevado hacia un cuarto, una habitación, ahí toda cochina, toda sucia del ferrocarril, pues, ¿no? De la estación de tren. Después, por la madrugada, agarran los cuerpos y se los llevan unos 4 cuadras, 5 cuadras, pongámosle poco menos de 500 metros, hacia la Plaza Mayor de Lima, ojo, que es la más importante. La linchan de nuevo, lo meten al Palacio de Gobierno, lo sacan del Palacio de Gobierno, apestando, sangrando y posiblemente con un hedor horrible, y lo cuelgan en una iglesia. Y no solo en una iglesia, sino en la catedral. Y ojo, no era un cuerpo, eran 2 cuerpos. Maleada la gente de esos tiempos, ¿ah? Maleada, media rara, media violenta esa gente. Pero bueno, sigamos. Un ratito. Ya. En la Plaza de San Martín, y esa es una historia triste. En la Plaza de San Martín, el 3 de septiembre de 1983, o sea, hace poquito, no más de 40 y pico años, en la Plaza de San Martín, el 3 de septiembre de 1983, un niño lustrabotas de 7 añitos, al que se le recuerda con el sobrenombre de Petizo, murió electrocutado al usar como refugio para dormir una caja de reflectores de la plaza. Era una más de las varias criaturas que, por aquella época, malvivían en este lugar. En memoria de este pequeño, se erigió el monumental de bronce al niño lustrabotas, que hoy se ubica frente al Teatro Colón. Es una de las zonas, la Plaza San Martín, que hubo más tragedias, por lo que no es casualidad empezar aquí nuestro recorrido. Primero, exploraremos uno de los edificios más emblemáticos de Lima, que es uno de los que tiene más historias de aparecidos. Bueno, es una pequeña historia introductoria del autor para hablar del centro de Lima. Sí, es cierto. En el centro de Lima, los reflectores están como en cajitas de, si no me equivoco, creo que son cajas de, o sea, son una forma de caja pero de cemento. Entonces la historia trata que un niño pues de la calle va pues refugiándose del frío y de la llovizna que había en Lima, pues se esconde debajo de esta suerte de caja cuadrada de cemento donde salían los reflectores que iluminaban pues la plaza, en la pileta y todo eso. Y pues lamentablemente el niño, con lo mojado que estaba, más los reflectores que no tenían pues que es corriente, pues se electrocutó y murió. Triste, muy triste la verdad. Pues bueno, vamos a hablar del Hotel Bolívar ahora. Yo sé que esto está durando mucho, pero no puedo dejar de hablar del centro de Lima. Amo centro de Lima. Ya después de mis reflexiones, vamos a hablar de el Bolívar. ¿Qué es el Bolívar? Es el primer hotel de 5 estrellas del Perú, en donde se hospedaron desde presidentes hasta estrellas de Hollywood. De hecho, el Hotel Bolívar está al frente de la Plaza de San Martín y está acá, el Hotel Bolívar.
al frente, al lado de la Plaza San Martín. En 1924, hace mucho tiempo, se construyó el Gran Hotel Bolívar, considerado uno de los más lujosos y exclusivos de su época. Desahuévate. Una leyenda popular dice que su nombre original iba a ser el Hotel Ayacucho, pero fue cambiado porque la palabra quechua significaba en español rincón o morada de almas. Todo el brillo y el esplendor acabó en la década de 1960, cuando la Plaza San Martín se convirtió en uno de los sitios más inseguros y caóticos de Lima. Con ello empezó la ruina de todos los negocios construidos alrededor. En la época gloriosa del Hotel Bolívar, pasó por sus habitaciones tanta gente famosa que el edificio no deja de tener miles de historias para ser contadas. Entre ellas, varias de corte paranormal que pueden asustar hasta a los más valientes, ya que ahí ocurrieron tragedias que conmocionaron al país. Por ser el hotel más exclusivo de Lima, donde estaban los aristogatos, la gente de la élite no solo se hospedaba, sino que también vivía ahí, como la pareja conformada por Antonio Miro Quesada, director del diario El Comercio, y su esposa María Lagos. Ellos vivieron en una gran habitación del hotel hasta el temible 15 de mayo de 1935. Aquel día, cruzaron por última vez la puerta principal del Bolívar, del hotel, para ser asesinados a pocos metros. Fue uno de los crímenes que más conmocionó a Lima. El diario El Comercio es uno de los diarios más importantes de todo el Perú. De hecho, es el más importante. La familia es de Platucci. O sea, ya se entiende por qué podía tener enemigos. Sigamos. Otro personaje de la élite peruana pasó los últimos años de su vida viviendo en la magnificencia de este recinto. En una de estancias lo encontró la muerte extraña en extrañas circunstancias. El sábado 21 de octubre de 1944, un año antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, a eso de las 2 de la mañana, en su dormitorio del apartamento 410, con amplios ventanales que daba a la Plaza San Martín, cayó al suelo y se golpeó la cabeza el sexto marqués de Montealegre de Aulestia y de la quinta casa de Dávila, cuyo verdadero nombre para los amigos era José de la Ribagüero y Osma, uno de los intelectuales más importantes del Perú. Sufrió un fulminante derrame cerebral y murió después de varios días de pesada agonía. ¿Qué hacía un noble limeño viviendo en un hotel lujoso? La casona donde había nacido y vivido hasta su juventud, José de la Ribagüero, que aún se puede encontrar en las calles de Lima, había sido bastante dañada por un terremoto que pasó unos años antes, en 1940, por lo que decidió mudarse por un tiempo al Hotel Bolívar. En ese hotel, Ribagüero tenía como vecinos a Emilio Hilbig, a Susana Petronila Brigada Rosario Claudina Marcela Francisca de Iturguerri y Orbegoso, Condesa Susana Potocat para los amigos. A su madre, ¿cuántos nombres? Don Guillermo Suaine Mendoza y muchas otras más cuya última preocupación es el dinero. O sea, gente de mucha plata. Años antes, Ribagüero había escrito un testamento en el que dejaba su inmensa riqueza a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, o sea, la Universidad Nacional del Perú, donde él había estudiado. Sin embargo, en 1930, al volver al Perú, tras un largo exilio en Europa, no se sintió muy feliz como parte de la Casa de Estudios, fundada el 12 de mayo de 1555.
La universidad ya no era uno de los, la universidad ya no era uno de los señoritos que alguna vez había estudiado ahí, sino un lugar donde prevalecía el desborde politiquero, intransigente y tumultuoso. En aquella época, los socialistas y obreros tenían influencia. Él, que poco a poco, o sea, José de la Ribagüero, que se fue convirtiendo en un ultracatólico y entusiasta del fascismo, no se permitía compartir este, este espacio con esa gente. Prefería la injusticia al desorden y se fue. Lo recibieron entonces en la Universidad Católica de Lima y cambió su testamento. Esta casa de estudios fue la beneficiaria y recibió varios de sus bienes Aún así, Ribagüero estuvo a punto de quitarle tal beneficio, debido a que de la directiva quería destituir al inflexible secretario general de la universidad, el ultraconservador filólogo y discípulo directo del marqués Benito Murieta. El caso tenía que ver con una lucha interna entre progresistas socialcristianos y ultraconservadores de filiación fascista. En pocas palabras, cuando muere mi estimado don José, mi amigo Ribagüero, cuando muere Ribagüero, justo muere, cuando iba a quitar su testamento cuando iba a quitarle el testamento o la herencia a esta universidad, a la Universidad Católica. Todo fríamente calculado, ¿no? Supuestamente, la historia dice de que, y para los que no saben, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la decana de América. Es una de las universidades, es la universidad más antigua de toda América del Sur, si no me equivoco. Entonces, pues mucha gente ha estudiado ahí, mucha gente pues peruana y de otros países han venido a estudiar aquí. Dentro de ellos, José de la Ribagüero. Actualmente la Universidad Mayor de San Marcos pues se asocia mucho al socialismo y a la clase baja porque es una universidad nacional, por así decirlo, clase media y clase baja, pero antes no cualquiera podía acceder a este tipo de universidad, ¿no? Por más de que no se pagara o por más que se pagara, no se podía, era muy difícil. Y no era normal, no era la regla asistir a la universidad. Por eso es que la gente que asistía a la Universidad de San Marcos era gente erudita, era gente con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de forma de ver la vida que la gente pues de la sociedad peruana de ese entonces. Entonces, José de la Ribagüero dice la historia que, como dice, ¿no? Se exilia en Europa por X razones, que está de más decir. Y pues mi estimado José de la Ribagüero, cuando regresa al Perú, se da cuenta que la universidad de sus amores, su universidad querida, que era signo de, pues, de decencia, de republicano, de intelectualidad, pues se convierte en una especie o en un centro político donde todos podían decir no a la derecha, no a la izquierda, no el cristianismo, no el ateísmo. Y al final, pues él dice, no, yo no quiero ser parte de eso. Entonces decide quitarle toda su herencia a la Universidad de San Marcos y dársela a la universidad que está literal, a unos metros de la Universidad de San Marcos, que es la Universidad Católica del Perú. Que obviamente por su nombre y ya podemos entender que es muy pegada a la regla, ¿no? Es una universidad de derecha, es una universidad pues muy católica, muy cristiana. Entonces él decide darle toda su herencia. Y al final muere y ellos heredan toda esa plata. No hubo tiempo para, y justo eso le hice, la muerte de Ribagüero entró al Gran Hotel Bolívar, subió hasta la habitación 410 y se manifestó mediante un derrame cerebral. No hubo tiempo para hacer ningún cambio en el testamento que favorecía a la Universidad Católica de Lima.
No faltó entonces quien dijese, sin pruebas, ojo, sin pruebas, que la muerte del marqués había sido provocada por la directiva de la universidad, antes de que su mayor benefactor cambiara de opinión y les quitara la herencia. Sobre todo si se considera que su repentina muerte llegó después de un banquete ofrecido en su honor. Irónico, ¿no? La Universidad Católica le hace un banquete y a los 2 días muere. Bueno, el cuerpo del erudito fue embalsamado en la iglesia de la Recoleta, ubicada en la actual Plaza Francia, donde en aquel momento se encontraba el local de la Universidad Católica de Lima. Vestido con hábito franciscano, o sea, bien religioso, y con un crucifijo de marfil en las manos, o sea, carísimo. Su cadáver fue introducido en un pesadísimo ataúd de bronce, o sea, o sea, él no podía morir en un ataúd de madera como la gente normal. Él tenía que morir en un ataúd de bronce. Desahuévate. 8 personas con las justas podían cargarlos y caminar media cuadra. Fue enterrado cerca de la puerta principal del Museo Cementerio Presbítero Maestro, y ahí reposa eternamente en un bonito mausoleo decorado. ¿Cómo no? Con todos los escudos de nobleza que nos indican que ahí no está enterrado cualquiera, sino que un ribagüero. El Gran Hotel Bolívar hoy sigue siendo un lugar muy concurrido, ya sea por quienes se hospedan ahí o por los asiduos de su bar. Sin embargo, también se registran presencias paranormales. Algunas personas han confesado situaciones sorprendentes. En diversas entrevistas, los trabajadores del hotel han reportado sucesos muy extraños y la presencia de entes. Una de estas fue la Gringa, una turista que, según se cuenta, se suicidó cuando estaba hospedada en el Gran Hotel Bolívar. También se habla del niño de la escalera, a quien han visto muy cerca de las escaleras que bajan al sótano. Tampoco deja de nombrar a las energías negativas que se sienten en el Salón América. Se dice que la zona más activa fantasmal se encuentra en los pisos 5º y 6º, cerrado desde hace décadas. Ahí se han sentido rápidos cambios de temperatura. Además, los empleados cuentan que, en esos niveles, sufrieron frecuentes accidentes para los que no hay una explicación lógica. En julio de 2023, el creador de contenido Iowa publicó un video en el que se le ve junto a su equipo de producción en una incursión en el Gran Hotel Bolívar. Durante la madrugada, pasearon por unos cuantos ambientes y grabaron algunos sucesos misteriosos. Cuando intentaron subir al 5º piso, cuyo acceso estaba bloqueado, la cámara grabó la extraña forma de un ente que parecía mirarlos a lo lejos. Como se ve, el Gran Hotel Bolívar es uno de los lugares más históricos de la ciudad, pero también uno de los más fantasmales. Listo. Eso es todo lo que les quiero decir, nada más. Si tienen la oportunidad de comprar este libro, cómprenlo, apoyen la literatura peruana. Y nada, pues espero que les guste. Sé que esto no es un ASMR, porque un ASMR tiene que ser despacito, hablando así, despacito. Pero no puedo, me emociono mucho cuando leo y hablo muy rápido. Así que nada, por favor, nada, espero que les haya gustado. Si desean que me enfoque más en leer y poco en mis experiencias, pues me dicen. Si quieren que hable un poquito más lento, pues también me dicen y pues lo voy a hacer. Nada, pues muchas gracias por escucharme y porque quería compartir este pedacito de mi conocimiento que he obtenido. Gracias.